¿Qué tal, chicos? Buen día. Pues vamos a continuar con las presentaciones del dogma central de la vida. En esta presentación vamos a ver el procesamiento y maduración de los RNAs eucariotas. Específicamente nos vamos a enfocar más en la maduración de los RNAs mensajeros. Después de ver este material, tienen que ser capaces de explicar los pasos, las etapas y los pasos en los mecanismos de maduración del RNA, explicar cómo los métodos de maduración del ARN mensajero, la edición de estos y el splicing alternativo pueden generar diferentes proteínas a partir de un mismo gen, y también comparar los mecanismos de procesamiento que tienen los RNAs de transferencia, los RNAs ribosómicos. Vamos a iniciar por lo más sencillo. Vamos a ocupar pocas diapositivas para ver la síntesis y los procesamientos de los RNAs ribosómicos. Primero hay que acordarnos que la célula eucariota puede contener millones de ribosomas en el citoplasma, pero estos no se producen en el citoplasma, se producen en el núcleo. Para ello, pues es bien importante comprender que están hechos de RNA. Aquí vemos los RNAs ribosómicos, el 5S, el 5.8S, el 28S en la subunidad mayor y en la subunidad menor el 18S. Todos estos RNAs ribosómicos pues están codificados dentro del ADN en genes y también se les llaman ADN ribosómico y se agrupa en ciertas partes del genoma. En ciertos cromosomas están estos ubicados, sobre todo los RNAs mayores, que son el 5.8S, 28S y el 18S. Ustedes pueden buscar en el genoma de la especie que ustedes tienen designada, buscar en la tabla de las características de los cromosomas y ahí van a ver que van a estar ubicados en diferentes cromosomas. Depende de la especie, es el cromosoma en el que se encuentra. Por otro lado, también contamos que estos ADNs ribosómicos de estos cromosomas van a estar agrupados en el nucleolo, en ciertas regiones que ahorita vamos a explicar, en donde ahí se sintetizan estos ARN ribosómicos, ahí se procesan y ahí se ensamblan también junto con proteínas en las subunidades ribosómicas, específicamente 49 proteínas de tipo L o large en la subunidad mayor y 33 proteínas S o small en la subunidad menor. El área donde se sintetizan estos RNA ribosómicos pues son los nucleolos, que puede ser uno o varios nucleolos en una célula, están dentro del núcleo y generalmente se pueden observar como un área más oscura o más electrónicamente densa. Esta área, si ustedes se fijan, está dividida en tres regiones. Un centro fibrilar, que aquí es donde se transcribe el RNA ribosómico. Un centro, un componente fibrilar denso, que es un poco más oscuro, alrededor de estas áreas más claras, en donde se procesan estos RNAs ribosómicos, y por último un componente granular o un área granular, que es toda esta parte de aquí en donde se ensamblan esas subunidades ribosómicas. Como ya dijimos, en el nucleolo se van a sintetizar los RNA ribosómicos 18S, 5.8S y 28S, y estos están agrupados en una unidad transcripcional que genera un RNA ribosómico o un pre-RNA ribosómico 47S que contiene los tres RNAs y se genera un solo transcrito o un pre-RNA ribosómico.
Posteriormente, estos RNAs ribosómicos se van a procesar en los componentes fibrilares densos. En esta área, enzimas van a cortar estos RNAs 18S, 5.8S y 28S se van a procesar, se van a madurar, quitándole estas áreas internas espaciadoras o ITS que separan a estos RNAs ribosómicos. Una vez que ya están separados por completo, pues van a empezar o se mueven al componente granular para unirse en la subunidad mayor, el 5.8S, el 28S y el 18S en la subunidad menor o formar parte de esta subunidad. Además, también la RNA polimerasa 3 va a producir el RNA ribosómico 5S en el resto del núcleo, no en el nucleolo, y este va a venir para unirse a el RNA ribosómico 5.8S, 28S en la subunidad mayor. Estos RNA se van a ensamblar junto con las proteínas SOL para formar una subunidad menor que se le denomina 40S y una subunidad mayor a la que se le denomina 60S. Estas subunidades ribosómicas van a salir del componente granular, van a ser transportadas a los complejos del poro de la envoltura nuclear y van a ser exportados hacia el citoplasma. En el citoplasma estas subunidades se van a activar y solamente se van a reunir o a unir estas dos en los procesos de traducción de proteínas. Entonces es muy importante recalcar que aunque tenemos subunidades ribosómicas en el núcleo, porque se producen específicamente en el nucleolo, en el núcleo son inactivas, se activan solamente en el citoplasma. Por eso la traducción de proteínas solamente se realiza en el citoplasma. A diferencia de los RNAs de transferencia, los genes que codifican para los RNAs de transferencia están en diferentes cromosomas según la especie y vienen en forma independiente, es decir, un RNA de transferencia para la fenilalanina viene solito, se transcribe en forma individual y están dispersos en todo el genoma. Ustedes pueden volver a ir a la tabla del genoma de la especie que les tocó y ver en qué cromosomas están ubicados esos genes de los RNAs de transferencia e inclusive pueden buscar el loci o el locus en donde está ubicado ese RNA de transferencia. Estos, como los RNAs ribosómicos, se procesan también dentro del núcleo y luego son exportados hacia el citoplasma para que les sea cargado el aminoácido que van a transportar y puedan ir al ribosoma y participar en la traducción de proteínas. Aquí podemos ver un RNA de transferencia y como ustedes ven se acopla con algunas regiones, la región 5' con la 3' y va a formar, hay áreas que no se acoplan entre sí o no se pliegan o no tienen esta estructura secundaria y forman lo que se denominan loops u horquillas. Aquí tenemos generalmente son 3 brazos, el brazo T, el D y el del anticodón, pero si ustedes se fijan hay algunas modificaciones que se hacen. Primero hay acortamiento de estos, hay cambio de algunos aminoácidos, por ejemplo, se agregan algunos nucleótidos y es muy importante dentro de estas modificaciones hay modificaciones de bases. Una de ellas es la pseudouridina o el pseudouracilo que tenemos por acá, que prácticamente es una modificación de una base de uracilo para generar pseudouridina.
En algunos casos pues también se metilan algunas bases, ya sea la base nitrogenada o la ribosa, y entonces pues por ahí vemos por ejemplo la guanina metilada en la ribosa. Por aquí vemos un M2 guanina, es decir, la base nitrogenada de guanina se metila en la posición 2. Aquí tenemos M5C, quiere decir que se metila la posición 5 de la citosina, y vamos a ver que hay esos cambios en estas bases, esas modificaciones. Estas modificaciones las hacen en conjunto proteínas o ribonucleoproteínas, es decir, RNAs pequeños nucleolares en este caso, junto con unidades, con proteínas que forman unidades de procesamiento, que se llaman U20, por ejemplo. Este proceso de modificación, de agregar grupos metilo, de cambiar algunos o modificar algunas bases, se da también en los RNAs ribosómicos. Aquí podemos ver pues estos RNAs ribosómicos que están siendo modificados, por ejemplo, agregándoseles el grupo metilo y agregándoseles o cambiando la base uracilo por una pseudouracilo. Para realizar esas modificaciones, pues se tiene que, no cualquier base es modificada, tiene que haber un acoplamiento entre los RNAs nucleolares o nucleares para identificar las bases que van a tener que ser modificadas o identificar las bases que van a tener que ser metiladas. Bueno, pero vamos a entrar en detalle en el procesamiento y maduración de los RNAs mensajeros eucariotas, que es uno de los puntos más importantes para comprender por qué hay tanta diversidad de proteínas y cómo es que ese pre-RNA es procesado y cuáles son estos procesos que se hacen. El primero es la adición del CAP, vamos a ver ahorita. Después vamos a ver la eliminación de las secuencias intragénicas no codificantes o intrones. Luego vamos a ver la poliadenilación y por último el paso de riboedición. Todos estos pasos, todos esos procesos se conocen como procesamiento, maduración de los RNAs mensajeros, y pues todas estas modificaciones que sufren estos transcritos primarios o pre-RNAs permiten que la ARN que se produzca después de este proceso sea un RNA mensajero funcional que puede ser transportado al citoplasma y que va a producir una proteína en el proceso de traducción. Estas modificaciones que se realizan son para estabilizar la molécula de ARN y no sea degradada, además para poder ser transportada y para poder activar el proceso de traducción. Serían los puntos más importantes para los cuales se hace este procesamiento o esta maduración. Como ya dijimos, son 4: la adición del CAP, la eliminación o el ajuste de intrones nucleares, la poliadenilación y la riboedición o corrección del RNA mensajero. Vamos a empezar con el primer paso en este procesamiento del ARN, el primer proceso que se llama adición del CAP, pero pues primero tenemos que saber qué es el CAP, ¿no? También se le denomina tapa 5', cap, capucha, caperuza o casquete. Todo esto es lo mismo. Y el CAP en términos muy formales, pues es un 7-metilguanilato unido al primer nucleótido del RNA por un enlace 5,5-trifosfato. Chanfle, ¿qué es esto, verdad? Es muy complicado lo que estamos hablando. Bueno, lo vamos a simplificar, vamos a ir explicando qué es todo esto. Si nosotros vemos nuestra cadena de RNA, sería esta cadenita que está aquí. Aquí vemos nosotros nuestras ribosas, nuestras bases nitrogenadas, la 1, la 2 y la 3, y aquí vemos pues nuestra región 5' o el inicio de esa cadena de RNA, y pues todos los nucleótidos unidos con un grupo fosfato.
Bueno, si nosotros volteamos esta estructura que está aquí, ¿sí? O nos volteamos de cabeza, como ustedes quieran, vamos a ver que esta que está aquí no es más que una guanina o un guanilato, ¿sí? Es un nucleótido que está formado también por una pentosa, tiene una guanina y tiene en este caso 3 grupos fosfato, pero está al revés. Entonces es una guanina. Ya empezamos por ahí a describir qué es. Segundo punto, dice que tiene un metil, un grupo metilo en la posición 7 de la base nitrogenada, por eso M7G. Entonces, si nosotros vemos aquí en esta guanina, en nuestro nitrógeno 7 tiene un grupo metilo. Por eso 7 metil guanilato. Y va a ser anclado a nuestra cadena de ARN por un enlace que conecta el carbono 5 de la ribosa del CAP con el carbono 5 de la ribosa del RNA. Por eso un enlace 5,5 y esto tiene 3 grupos fosfato en lugar de 1. Tenemos 1, 2 y 3. Eso significa el 7-metilguanilato unido al primer nucleótido del RNA por un enlace 5,5 trifosfato. Muy bien, la segunda parte es, bueno, ¿para qué sirve ese 7-metilguanilato? ¿Para qué sirve el CAP? Vamos a llamarle CAP para no repetir ese nombre tan largo y complejo. ¿Para qué nos sirve el CAP? Bueno, esto se ha estudiado desde hace mucho tiempo y se han ido descubriendo algunas funciones. Probablemente tenga otras. Las que sabemos hoy en día que funciona es que cuando se agrega el CAP a un RNA mensajero, lo estabiliza y evita que exonucleasas inespecíficas que generalmente degradan los RNAs que ya no sirven, los fragmentos de RNA que se generan durante los procesos de transcripción, pues degraden esta molécula de RNA. Por otro lado, también cuando tiene CAP, o cuando se agrega el CAP, inicia la etapa de elongación de la transcripción en este proceso. Es decir, la transcripción y la maduración se van dando al mismo tiempo o una etapa tras otra. Entonces, para que inicie la elongación, se requiere que se coloque el CAP en el inicio de la transcripción. Es muy importante también porque ayuda a procesar el primer intrón, o sea, a eliminar el primer intrón. Vamos a ver ahorita procesamiento o eliminación de intrones. Y además, en este pre-RNA mensajero que se está sintetizando, pues si tiene CAP puede ser luego riboeditado. Por ejemplo, los RNAs que no tienen CAP pues no son riboeditados. Y por último, el CAP y la poli-A son muy importantes para iniciar los procesos de traducción. Si no hay CAP y si no hay poli-A, en eucariotas pues no hay traducción de proteínas. Otra pregunta muy importante es, bueno, ¿cómo se pone el CAP? ¿Quién pone el CAP? Aquí vamos a hablar de pasos, por un lado, aquí abajo, en el proceso de adición de CAP, y aquí arriba vamos a ver las enzimas. Entonces, aquí tenemos nuestra cadena de ADN, de RNA, en donde en su extremo 5', pues siempre la primera base va a tener sus 3 grupos fosfato, y tenemos que la base 1 tiene libre esos primeros 3 grupos fosfato. Para que se ponga el CAP se requiere eliminar uno de los fosfatos, el fosfato alfa, y ese proceso se llama desfosforilación. Entonces, ¿quién hace este proceso de quitarle este primer grupo fosfato? Lo va a hacer la nucleosidil trifosfatasa. Me va a agarrar este grupo fosfato y lo va a eliminar.
Muy bien, ya tenemos solamente 2 grupos fosfato. Ahora hay que agregarle la guanina y ese proceso se llama guanosilación o adición de guanina. Para ello tenemos a una enzima que toma el nucleótido guanina y lo va a pegar a la primer base del RNA. Ese proceso lo hace la guanililtransferasa y hace 2 cosas. Primero, necesita forzosamente tener 3 grupos fosfato entre el CAP y la primera base. Y si recordamos, tenemos 2 grupos fosfato aquí, entonces 2 y 3 que trae son 5, se tienen que quitar pues al menos 2. Esos 2 se quitan de la base nitrogenada para que quede un solo grupo fosfato. Y luego se haga el enlace entre el grupo fosfato que queda en la guanina y el segundo grupo fosfato que queda en la base nitrogenada para tener el enlace 5,5 trifosfato. Ya tenemos la guanina pegada a nuestra cadena de RNA. Ahora lo único que falta es pues ponerle los grupos metilo. Dijimos que en la posición 7 de esta base nitrogenada, de esta guanina, se va a colocar un grupo metilo. No nada más ahí, se van a colocar también en el carbono 2 de las pentosas de la primera base y de la segunda base se van a colocar también estos grupos metilo. Y entonces se van a necesitar enzimas que se llaman metiltransferasas. Pero esos grupos metilo tienen que venir de algún cofactor. Y esos cofactores es el cofactor SAM, S-adenosil-homocisteína, y esta lo que va a hacer es prácticamente ceder esos grupos metilo a la metiltransferasas para que se produzcan estos grupos metilo y pues queden este cofactor desmetilado y ya quede nuestro CAP. Entonces nuestro CAP abarca esa 7-metilguanilato, pero además los grupos metilos ubicados en estas áreas. Se requiere un factor SAM y una metiltransferasa para colocarlo en la guanina en la posición 7 y otra metiltransferasa para colocarlo pues en las bases 1 y 2 del RNA que al cual se le está agregando el CAP. Pues muy bien, ya tenemos el CAP, ahora hay que eliminar las secuencias intragénicas no codificantes que son los intrones, estos que se ven de color azul y que dijimos que se transcriben durante el proceso de síntesis de los RNAs, pero que son eliminados en este proceso de maduración de los RNAs. Estos intrones pueden ser muy pequeños y pueden tener poco ADN o pueden ser muy grandes. Por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos 2 en el gen de la betaglobina, pues tenemos 2 intrones, pero en el gen del factor de coagulación 8 en humanos, pues esto que se ve de color amarillo son esos intrones, son casi 200,000 pares de bases y de esas a lo mejor unas 500, 600, 1000 o 2000 son las que realmente se van a quedar. Todas estas secciones que tenemos aquí de color amarillo son los intrones que van a ser eliminados durante el proceso de eliminación de intrones o splicing. Una de las preguntas más importantes es cómo se eliminan estos intrones, cómo se reconocen, desde dónde hasta dónde tienen que cortar. Por ejemplo, aquí, cómo se sabe que tienen que cortar entre la guanina la última guanina del exón 1 y la primer guanina del intrón, y luego que al final del exón del intrón 1 tiene que cortarse entre la última guanina del intrón y la primer guanina del exón 2. ¿Cómo se reconocen estas secuencias? Primero, porque estas secuencias
secuencias necesarias para la eliminación siempre son constantes. Son secuencias de nucleótidos cortos que actúan como señales para que sean reconocidas y realmente se corte exactamente donde tiene que ir el corte. Si se pierde un nucleótido entre un exón y otro, nos puede generar un acortamiento o un cambio de secuencia de los aminoácidos que se codifican. Entonces es bien importante reconocer esos sitios, y esos sitios se reconocen por secuencias cortas específicas que hay al inicio y al término de cada intrón. Muy bien, pero ¿quién realiza ese proceso y cómo están formados? Este proceso de eliminación de intrones, su nombre oficial o científico es pequeñas partículas ribonucleoproteicas nucleares o SNRP, de sus siglas en inglés. ¿Por qué pequeñas partículas? Pues porque forman unidades que se denominan, por ejemplo, SNRPs unidad 1 o la unidad 2 o la unidad 4, 6, 5 y hay algunas otras, ¿sí? Estas partículas o estas unidades están formadas por RNA y por proteínas, por eso ribonucleoproteínas, y están dentro del núcleo, por eso nucleares. En algunos otros libros lo van a encontrar como spliceosome en inglés o esplisiosomas en español, o maquinaria de corte y empalme o de ajuste de intrones. Sin embargo, pues los SNRNPs es la abreviatura correcta, que significa partículas pequeñas ribonucleoproteicas nucleares. Por otro lado, a esta eliminación de intrones, algunos autores también le conocen como corte y empalme de intrones, ajuste de intrones, eliminación de intrones o splicing. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es un intrón, cómo se reconoce y quién lo retira, vamos a ver el proceso. El proceso tiene alrededor de 6 pasos, podría decir yo que 7, aquí está denominado. Entonces, en el paso 1, como dijimos, el principal y más importante de todos es el reconocimiento del inicio y del término del intrón. Y este se ve en el paso 1 y en el paso 2. En el paso 1, al inicio del intrón, la unidad 1 reconoce el inicio del intrón porque traen un RNA nuclear pequeño que trae la secuencia complementaria del inicio del intrón. Así lo puede reconocer y se puede pegar a él. Y lo mismo hace la unidad 2 al término del intrón. Aquí está dividido la unidad 2 AF y la proteína SRP, que reconoce el inicio del exón 2. Todas estas dos subunidades, la 1 y la 2, van a reconocer ese inicio y término de nuestro intrón. Una vez que ya está marcado el inicio y el término, pues ahora se tiene que plegar ese intrón, porque pues pueden ser miles y cientos de bases, y lo que hay que hacer es juntar el inicio del intrón con el término del intrón para poder cortarlo, y el término del exón 1 con el inicio del exón 2. Para ello hay un complejo de otras subunidades. El complejo tiene la unidad 4, aquí tenemos la unidad 6 y la unidad 5. Todos estos se unen entre sí por complementariedad de bases de los RNAs que poseen, y van a entrar a el intrón marcado con la subunidad 1 y 2. Al colocarse ahí, pues la unidad 6 va a desalojar a la unidad 1 y la unidad 4 también va a ser liberada. Una vez que ya se liberan estos dos pasos, pues ya está plegado nuestro intrón. Ahora hay que cortarlo para poder sacarlo de
entre estos dos exones. Ahí sucede un proceso que se llama transesterificación 1. Aquí, si ustedes ven, está la subunidad 6, está la subunidad 2, que son estas dos que tenemos aquí, y en medio está el inicio del intrón y el término del intrón. Entonces, en la transesterificación 1 se corta el enlace fosfodiéster entre el exón y el intrón y se forma un nuevo enlace fosfodiéster entre el inicio del intrón y una adenina que está cerca de 30 bases antes de que termine el intrón. Ahí se forma como un lacito, ¿sí? Eso lo hacen la unidad 6 y la unidad 2. Una vez que ya está unido o se está formado este lacito, la unidad 6 y 2 quedan en esta área, y para que el exón 1 no se separe del RNA y se pueda unir al exón 2, la unidad 5 se une a estos y además genera el proceso de transesterificación 2. Es decir, se va a cortar el término del intrón y se van a unir los dos exones por un enlace fosfodiéster y vamos a tener nuestros dos exones ya sin el intrón que fue eliminado. Por último, en el último paso, las subunidades se separan de nuestro intrón y como no tiene CAP ni poli A, este RNA va a ser degradado. En esta imagen podemos ver cómo en estos RNAs se han realizado estos procesos. ¿Cómo hicieron para ver cuáles eran los intrones y los exones? Pues primero viendo qué cantidad de genoma se apareaba con los RNAs maduros. Aquí tenemos el DNA, que es todo que está en esta imagen de color sin línea punteada, es punto seguido. Sería nuestro DNA que da origen a los RNAs mensajeros, y tenemos en línea punteada aquí el RNA que se generó después de la maduración. Como ustedes ven, existen estas áreas que no tienen una complementariedad en el RNA mensajero. Quiere decir que fueron eliminadas. Entonces, los que están marcados con las letras A, B, C, D, E, F y G son los intrones en estos RNAs mensajeros. Fueron eliminados, por eso ya no pueden tener complementariedad. Y aquí tendríamos los exones dentro de nuestro RNA que permanecieron: el exón 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, aquí podemos ver ese proceso. Aquí estaría el inicio. Todo esto sería nuestro RNA mensajero con sus exones, y los intrones serían estas secuencias de ADN que fueron eliminadas. Si nosotros las uniéramos, pues probablemente son mucho más grandes el tamaño que lo que es nuestro RNA mensajero. Les voy a pedir que vean este video para que vean todo ese proceso de eliminación de intrones por el snRNP en RNAs mensajeros de eucariotas. Muy bien, una vez que ya tenemos el CAP en el RNA mensajero, ya fueron eliminándose los intrones conforme se fue generando el RNA mensajero. Ahora vamos a tener el proceso de poliadenilación. ¿Qué es la poli-A o qué es la poliadenilación? La poliadenilación es el proceso por el cual en la última parte del RNA mensajero se agregan muchas adeninas. Por eso se llama poli-A. Poli son muchas y A pues son adeninas. Entonces podemos decir que en la región 3' se va a agregar pues esa cola de adeninas o esa poli-A. Este proceso se hace en los RNAs mensajeros por un grupo de enzimas que se llama en conjunción
poliadenilosoma y el proceso se conoce como poliadenilación. Estas, al igual que las enzimas o los complejos que eliminan intrones y que ponen cap, están asociados a las polimerasas, es decir, van sobre la polimerasa para que se haga al mismo tiempo la transcripción y el procesamiento del RNA. Hay también algunas funciones que se han descubierto de para qué sirve esta poli-A. Y pues es muy importante porque esa poli-A, a través de esa poli-A, es sujetado el RNA mensajero para llevarlo hasta el núcleo y exportarlo al citoplasma. También esta poli-A está protegida por unas proteínas y mientras esta poli-A está intacta junto con el cap, pues el RNA va a durar. Una vez que se modifican estas áreas, los RNAs se eliminan. Por eso determina la duración de la vida del RNA. También es muy importante porque una vez que tiene el poli-A puede seguir ese RNA a un proceso de riboedición. Es muy importante que se ponga la poli-A para eliminar el último intrón y además, al igual que el cap, son muy importantes para el proceso de traducción de proteínas. ¿Cuáles son los pasos en este proceso y cuáles son los complejos enzimáticos que actúan? Primero, tenemos que acordarnos que nuestro RNA mensajero está siendo producido o transcrito por una RNA polimerasa. Y antes de que termine o antes del terminador en nuestra RNA, que aquí estaría en esta área el terminador, siempre los RNAs mensajeros tienen una señal de poliadenilación. Es una señal de 2 adeninas, un uracilo y 3 timinas que va a ser reconocido por el factores de escisión. En este caso, el factor estimulador de la poliadenilación por escisión o CPSF. Este va a reconocer esa señal de poliadenilación y a su vez va a reclutar a otros factores como el factor de estimulación de corte o la unidad 11 que se va a pegar también a esta área y estos dos a su vez van a reclutar a dos factores de escisión, el factor de escisión 1 y el factor de escisión 2 que van a cortar dependiendo de la especie entre 10 o 30 nucleótidos más hacia abajo van a cortar pues lo que queda del RNA mensajero. Entonces, este proceso se está haciendo, si ustedes ven, casi con la terminación de la transcripción, casi al mismo tiempo. Entonces, se corta esa secuencia y entonces se liberan los factores de escisión, obviamente, y el factor que reconoce esa secuencia de poliadenilación para que pueda reclutarse ahora sí la enzima que va a colocar las adeninas en esta extremo 3' del RNA mensajero. Ya que estos factores de escisión cortaron, pues van a dejar un extremo 3' libre de nuestro RNA mensajero y va a ser reclutada una enzima que se llama poliadenilato polimerasa. Esta es una RNA polimerasa y es la única RNA polimerasa que no requiere de un molde de uracilos para poner adeninas. Se conoce como poliadenilato polimerasa o PA polimerasa. ¿Sí? Esta va a agregar entre 100 y 400 adeninas o nucleótidos de adenina hasta alcanzar esta cantidad y bueno, comúnmente de qué depende cuántas adeninas se agregue en la poli-A, pues va a depender de la especie animal.
Por ejemplo, en vertebrados, en todos los animales vertebrados, estas RNAs mensajeros tienen polías de cerca de 250 adeninas. Existen, por ejemplo, las levaduras, que son los hongos más sencillos, que estos no requieren de este proceso de corte, simplemente de la señal de poliadenilación y la PAP polimerasa para, una vez que se termina la síntesis del RNA, agregar adeninas. Y una vez que ya están todas esas adeninas, sean las que sean, supongamos que son 250, pues entonces a esta cola de adeninas, para estabilizarla y proteger a ese RNA, se agregan proteínas que se llaman proteínas de unión a la poli A o PABP, que estas son las que se unen. Estas son las que son reconocidas por proteínas de transporte para mover los RNAs mensajeros de donde se producen hasta los complejos del poro y luego ser exportados al citoplasma. Como ustedes vieron cuando vimos maduración del RNA, dijimos que se realizaba junto con algunos procesos de transcripción. En realidad, lo que tenemos que ver aquí es que por cuestiones didácticas nosotros separamos el proceso de transcripción y de procesamiento del RNA en transcripción, en donde veíamos tres etapas: la de inicio, elongación y término o terminación. Y en el procesamiento del RNA mensajero veíamos también pues 4 etapas: la adición del CAP, la eliminación de intrones, la poliadenilación y por último la riboedición. Sin embargo, en términos reales, estos procesos se van haciendo a la par, ya que nuestra RNA polimerasa y nuestros complejos enzimáticos para poner el CAP, para eliminar los intrones y para agregar la poli A están juntos, ya que se acoplan al dominio carboxiterminal de la misma polimerasa. Es decir, la polimerasa va cargando estos complejos enzimáticos, por lo tanto, la transcripción y el proceso de maduración se van haciendo al mismo tiempo. Los pasos 2 y 3, en el caso de la transcripción, se van dando junto con los pasos 1 o con los procesos 1 o etapas 1, 2 y 3 de el procesamiento de los RNAs. La única que se hace una vez que ya está transcrito y está madurado el RNA es la riboedición, esta cuarta etapa. Entonces, ¿cómo sería en realidad los procesos? Pues inicia la transcripción, este sería el paso 1, luego se le agrega el CAP a nuestro RNA y sería el paso 2 en este proceso. Se agrega el CAP y entonces al agregarse al CAP inicia la elongación. Por eso es necesario para la elongación del RNA mensajero o la síntesis del RNA mensajero. Conforme se van sintetizando los RNAs, pues se sintetizan tanto intrones como exones, se van eliminando esos intrones y pueden ser pues varias veces este proceso. Se van eliminando todos los intrones, luego se reconoce la señal de poliadenilación y se coloca la poli A, que este sería la número 5, y por último, una vez que ya empieza el proceso de maduración, se termina la transcripción cuando se reconoce el terminador y se separan estos. Una vez que se lleva todo este proceso, solo algunos RNAs, por eso tengo aquí un asterisco, solo algunos RNAs mensajeros son marcados para ser riboeditados posteriormente. Pero entonces, si se fijan, transcripción y procesamiento se van dando estas etapas alternadamente, casi que una de transcripción, una de procesamiento, una de transcripción,
una de procesamiento, una de procesamiento y una de transcripción. Por último, vamos a ver la riboedición de los RNAs. Como ya vimos en clases o en las diapositivas en las primeras, la riboedición consiste en cambiar los nucleótidos, modificarlos o cambiar un nucleótido por otro o agregar nucleótidos a nuestros RNAs. No nada más los mensajeros, sino también los de transferencia, los ribosomales, los pequeños nucleares, son riboeditados. Es decir, es como si ustedes tuvieran un libro, sacan una copia y esa copia está borrosa o le falta algo, ustedes rayan en la copia para poder poner lo que le falta en el libro. Esa sería una riboedición, o como se hace la edición de los libros, ¿verdad? Uno produce los libros o produce un escrito y hay un editor que va corrigiendo esos errores que se encuentran aquí. En este caso, los RNAs mensajeros se riboeditan porque hay un error en el gen original que genera esos RNAs y se tiene que hacer esas correcciones para que ese RNA mensajero tenga un código correcto. Aquí vemos que puede ser pues reemplazando, insertando, eliminando algunos nucleótidos o cambiando algunos nucleótidos por otros. ¿Cuáles serían esos roles en las funciones o roles funcionales de la edición del RNA? Aquí tenemos algunos ejemplos de esa edición. Como ya dijimos, es cambiar las bases o modificarlas o agregar o quitar bases en los RNAs que ya se produjeron, que ya se maduraron, ¿no? Hay varias funciones, ¿no? Hay modificaciones que se dan de una base por otra, por ejemplo, adenina por inosina o citosina por uracilo, en las transcripciones de los ARN y que reflejan un plegamiento de estas estructuras que influye en su estabilidad o además también en su procesamiento. Y eso sería pues prácticamente esto, edición de regiones no codificantes. Estabiliza estas estructuras secundarias como es en los RNAs de transferencia y altera la accesibilidad del RNA o mejora su estabilidad. Otro punto muy importante en los RNAs mensajeros. La expresión génica está regulada por la edición de algunos RNAs solamente, utilizando microRNAs que van a localizar estas áreas y que pueden silenciar algunos RNAs generando la degradación de estos genes. Entonces, por ejemplo, pues estas ediciones se dan en la región 3' para eliminar esos RNAs o en regiones donde se pegan RNAs de interferencia que degradan pues todos estos RNAs para que no se exprese una proteína, ¿no? Otros pues son muy importantes porque regulan la bajo estas riboediciones sitios de empalme y de corte y de empalme de tal forma que se eliminen no nada más los intrones sino también el exón que está entre dos intrones, por ejemplo, y entonces eso genera estas áreas alternativas o se genera el splicing alternativo para generar diferentes proteínas, ¿no? Y por último, pues muy importante, los errores que hay en los exones, en las áreas codificantes. Pues esto es para que los aminoácidos que se codifican sean los correctos. Si hubo algún error en el gen y entonces en esta riboedición se corrigen estos RNAs para que haya una correcta traducción de las proteínas. Muy bien, de todas estas riboediciones vamos a enfocarnos solamente en las que se hacen en los exones para modificar la secuencia que se va a traducir
posteriormente en los RNAs mensajeros. Aquí vamos a encontrar dos tipos de riboedición. Las inserciones o delecciones, es decir, agregar nucleótidos o eliminar nucleótidos. Vamos a ver inserciones de uracilos, por ejemplo, y las sustituciones de bases. Estas dos modificaciones van a alterar la región codificante de los RNAs ya maduros. Como dijimos, estos solamente se van a modificar en RNAs totalmente maduros que ya tienen CAP, que ya se eliminaron los intrones y que ya tienen la poli A. Y este proceso se realiza por un complejo enzimático formado por diferentes RNAs y proteínas que se llama editosoma, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en estos porque hay una gran cantidad de modificaciones que se pueden hacer. Pues como ya dijimos en esta riboedición, pues tenemos los editosomas, que son estas secuencias o son estos RNAs que se les denomina RNAs guías y que vienen acoplados a proteínas que reconocen por un lado la secuencia editar porque son complementarias a esa secuencia y por otro lado traen uracilos en la parte 3' para si se requiere la adición, por ejemplo, de uracilos en esta secuencia, pues se puedan tomar de ahí esos uracilos. Entonces es muy importante que se den estas riboediciones porque si no existen editosomas o si los RNAs no existen, RNAs guías o están modificados, pues esta riboedición no se da. Y si no se da la riboedición, no se produce correctamente la proteína. Bueno, aquí les mostramos dos ejemplos de estas riboediciones en regiones codificantes. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro RNA mensajero y si se fijan, la primera modificación que tengo yo aquí es la sustitución de base. Ojo, no se quita una base y se pone otra como en la reparación, sino que se modifica la base alterándola. En este caso se ha detectado en algunos RNAs mensajeros el cambio de citosina que traía originalmente y que fue copiado del gen por un uracilo. ¿Cómo se hace? Pues con una enzima que se llama citosina desaminasa. Recordemos que la citosina, si le quitamos el grupo amino, se convierte en un uracilo. Y entonces, pues se aprovecha este proceso para generar una proteína diferente. También ha sucedido con la adenina, que al desaminarla nos produce una base poco común que es la inosina. Estas desaminasas vienen en los editosomas y estos traen RNAs también que reconocen cerca de 26, 27 nucleótidos alrededor de la base que se tiene que modificar. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de edición. Vamos a ver la edición que tenemos en nuestro RNA mensajero para una proteína. Tenemos el mismo gen de la proteína que se llama el gen para la apolipoproteína B100, que está en todas las células de nuestro organismo. Sin embargo, esta proteína se expresa en el hígado y en el hígado pues se produce el RNA mensajero, luego se madura y tenemos una región codificante normal. Se produce la traducción y en la traducción pues tenemos el codón citosina adenina que nos da lugar al glutamato o al ácido glutámico y prácticamente pues ese está casi en la mitad de la proteína. En el hígado no hay riboedición, todo está perfecto, pero en el intestino se produce otra proteína que deriva del mismo gen, que es la apolipoproteína B48. Aquí, si se fijan, el proceso de transcripción es el mismo, se produce el mismo RNA, se le eliminan los intrones, se le pone el CAP y la poli A, pero aquí en el intestino sí tenemos esta citosina desaminasa, este editosoma. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya con el RNA producido,
lo que va a hacer es cambiarle solamente la citosina por un uracilo. Y eso va a cambiar de un glutamato a un codón de stop. Y el codón de stop lo que hace es que se detenga la transcripción. Entonces vamos a tener una proteína que es el 48% del tamaño de la proteína original. Y esta proteína es muy importante para generar estructuras que se llaman kilomicrones y que es como se absorbe la grasa, ¿no? Entonces, en el intestino es una proteína más pequeña, en el hígado es una proteína más grande que forma parte de estructuras que se llaman LDLs o VLDLs que mueven las grasas del hígado hacia el resto del organismo. Entonces, aquí si se fijan, se generó una proteína más corta modificando una sola base. Y ya tenemos dos proteínas, una muy grande de 4536 aminoácidos y una más pequeña de 2151. Una en el hígado y otra en el intestino. Ambas vienen del mismo gen, ambas se procesan de la misma forma, nada más que en el intestino se riboedita y en el hígado no. Otra de las modificaciones que se pueden dar en estas regiones codificantes de los RNAs ya maduros es la inserción de algunas bases. Imagínense que durante el procesamiento, pues esas bases se perdieron, se deletaron en el genoma. Entonces, cuando se produce el RNA, pues les faltan esas bases para la secuencia codificante correcta. Entonces, ¿qué hace? Bueno, el editosoma otra vez reconoce estas regiones y va agregando las bases que debe de tener. Si ustedes se fijan, de 4 aminoácidos que deberían de ser, que están en el genoma, ahora se generan con la adición de esas bases, pues 5 secuencias codificantes en lugar de 4. Y eso va a generar que a partir de la agregación de la primera base hacia abajo, la secuencia o haya un cambio en la fase de lectura o de traducción de proteínas. Esto sucede, por ejemplo, mucho en enzimas que están dentro de las mitocondrias o de los cloroplastos. Entre ellas, el ejemplo que les traigo aquí es la ciclooxigenasa 2, que se encarga de procesos oxidativos en la mitocondria, en donde en esta se agregan 4 uracilos, como lo vemos aquí en el ejemplo. Y también la ciclooxigenasa 3, por ejemplo, casi la mitad de los uracilos que están en la región codificante han sido agregados a través de procesos de riboedición. Estos uracilos originalmente no están como timinas dentro de nuestro genoma, sino que se agregan una vez que se procesa el RNA mensajero. Otro punto muy importante son esas modificaciones o riboediciones que se hacen dentro de los sitios de splicing o de eliminación de intrones para eliminar, además de los intrones, también exones. Y a esto se le conoce como splicing alternativo. Eso genera RNAs mensajeros que producen diferentes isoformas de una misma proteína en diferentes tipos celulares. En este proceso se eliminan, además de intrones, también algunos exones. Aquí, por ejemplo, tenemos el gen de la alfa-tropomiosina, que es una proteína importante en el citoesqueleto de las células. Si se fijan ustedes, el músculo estriado, todo el gen es igualito en todos los tipos celulares, en músculo estriado, en liso, en fibroblastos o en neuronas. Sin embargo, por esos procesos de splicing alternativo o procesamiento alternativo, se van a eliminar algunos exones. Por ejemplo, este exón es eliminado en músculo estriado y en neuronas. Este exón solamente lo tienen en las neuronas, este exón solamente lo tienen en músculo estriado, y así nos podemos ir comparando con este exón que falta
en los fibroblastos del músculo liso, y por ejemplo este exón que falta en músculo liso también, y este exón que solamente está presente en músculo liso. Entonces, si se fijan, de un solo gen podemos sacar 1, 2, 3, 4 y 5 proteínas diferentes o isoformas de esa misma tropomiosina. Vamos a ver las inmunoglobulinas, por ejemplo, la IgG, la IgM, la IgE, la IgD, todas provienen de un mismo gen que va, dependiendo de qué tipo de inmunoglobulina sea, produciéndose así. Y por último tenemos este ejemplo del splicing alternativo en las proteínas que se generan en la hipófisis. Por ejemplo, aquí la hormona calcitonina. Tenemos el gen de la calcitonina que tiene 6 exones y que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 intrones, ¿no? Estos intrones son eliminados pues en todos los genes, pero el splicing alternativo para la calcitonina pues solamente retiene el exón 1, el 2, el 3 y el 4, y el exón 5 y 6 son eliminados junto con intrones en el RNA una vez procesado, y en el caso pues se produce en las glándulas tiroides. Sabemos que la glándula tiroides en las células C produce la calcitonina, pero en la hipófisis, donde dijimos que se producía el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es una proteína que deriva del mismo gen de la calcitonina, ahí el procesamiento es diferente. Si se fijan, queda el exón 1, el 2, el 3, el 4 no aparece, el 5 y el 6. Por lo tanto, el exón 4 se elimina junto con el intrón 3 y el intrón 4. Esto genera en el hipotálamo, en la hipófisis, pues este péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es una hormona, y la calcitonina en la glándula tiroidea. Dos proteínas que derivan de un mismo gen, solo como procesando o eliminando también algunos exones, y eso es el splicing alternativo. Con los procesos que hemos visto sobre el dogma central de la vida, que es transcripción y que es maduración de los RNAs mensajeros o procesamiento, vamos a darle seguimiento a el caso que vamos a resolver en la evidencia 3, que dentro de otras cosas es la expresión génica de una proteína. ¿Qué proteína va a ser? La insulina. ¿Qué es la insulina? Pues es una biomolécula, es una proteína que es muy importante para la regulación de azúcar en el cuerpo. ¿Qué procesos se deben realizar para sintetizar esta proteína? Pues se tiene que hacer una expresión de genes, es decir, el dogma central de la vida, la producción de un RNA mensajero, la maduración, la exportación, la traducción, el plegamiento de esta célula, el procesamiento de esta proteína para llevar a cabo este tipo de moléculas, ¿no? ¿Para qué sirve la insulina? Pues es muy importante, como ya dijimos, para que las células absorban el azúcar que normalmente consumimos y que está generalmente en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa si no se produce insulina o si el receptor que reconoce esta proteína no funciona adecuadamente? Pues existen trastornos en la absorción de esa glucosa y se genera un problema en animales que se llama diabetes. No nada más los humanos tienen diabetes, también los animales, sobre todo perros, gatos y caballos son las especies más afectadas por esta enfermedad. Entonces, esta deficiencia, como viene aquí en la introducción y en la guía instruccional de su caso, genera altera muchos procesos dentro de
de los órganos, sobre todo a nivel renal y a nivel hepático, ya que se genera, cambia la actividad metabólica con respecto a estos, al procesamiento del azúcar, y eso genera que a nivel de torrente sanguíneo se acumule en mayor cantidad el azúcar y que esto genere la deshidratación de algunos tejidos, pudiendo producir hasta la muerte de ellos. Pues también puede generar el mal funcionamiento a nivel hepático y generar la presencia de glucosa en la orina o la glucosuria, por ejemplo, ¿no? Puede generar pues el aumento de azúcar a nivel sanguíneo, como la hiperglicemia, por ejemplo, y entonces todos estos trastornos pues generan problemas y pueden inclusive pueden llegar a generar un coma diabético, la muerte, el exceso de acumulación de grasa, ¿no? Entonces es muy importante esta producción. ¿Dónde se encuentran estos genes? Pues se encuentran en alguno de los cromosomas o en varios de los cromosomas si tienen varias formas o si tienen varios genes los animales, y no siempre están en el mismo cromosoma, en el mismo lugar en todas las especies. Eso lo van a ver ustedes pues en esta evidencia. El gen de la insulina también no tiene el mismo número de pares de bases, son diferentes. La secuencia de esas bases, el tamaño del genoma, la cantidad de intrones y exones puede variar conforme a la especie, y eso es lo que van a investigar en esta evidencia. Así como los RNAs, después de ser procesados, van a tener un tamaño diferente en base a esa eliminación de intrones y exones. Entonces, estas preguntas que están subrayadas aquí son las que vamos a responder, pero con los trabajos que vamos a realizar en esta evidencia. Hasta ahorita en la evidencia pues llevamos nosotros, de acuerdo al equipo que sea, si soy el 1.1, pues ya busqué la información sobre el genoma del bovino europeo o del Bos taurus, como es su nombre científico, y vamos a buscar entonces la insulina del bovino también en nuestra plataforma de NCBI. Entonces, si me tocó a mí, por ejemplo, la rata noruega, el ratus ratus, pues entonces tengo que sacar la insulina de la rata. Si me tocó el pollo, la insulina del pollo, y así sucesivamente dependiendo del número de equipo que sea. Vamos a buscar en el cerdo, por ejemplo, pues en qué cromosoma, en qué locus, el tamaño del gen y todas las características de que a continuación vamos a explicar. Específicamente tenemos que ver qué nos dice nuestra guía instruccional sobre este punto, ya que tenemos nosotros en Nexus esta guía instruccional y también la tenemos como documento en Teams. Y dice que utilicemos la plataforma NCBI para entrar en la sección de genes. Entonces, si nosotros oprimimos este hipervínculo, nos va a llevar directamente. Tiene que decir NCBI, pero en lugar de genoma, genes. Y vamos a buscar el término insulina. Obviamente, de preferencia pongan insulina y el nombre de la especie, Bos taurus insulina, por ejemplo, y eso les va a dar el genoma. Les va a abrir una página y les va a aparecer esta información. Es muy importante que busquen gen insulina y no insulina receptor o factor de crecimiento similar a insulina, no, solamente que diga insulina. De lo contrario van a estar trayendo como de información la secuencia de otra proteína. Una vez que ya tengan ustedes la secuencia, por ahí les anexo un hipervínculo a un video para que vean cómo tienen que ir haciendo o qué pasos tienen que ir siguiendo en esta información. Una vez que ya tienen localizada la secuencia completa del gen, vamos a buscar lo que corresponde
la localización exacta del cromosoma, en qué cromosoma está y la localización exacta. Por ejemplo, en la base 1.535.340 a la base 1.555.340. O sea, es exactamente la posición de qué nucleótido a qué nucleótido. También vamos a localizar pues esta secuencia completa con sus intrones y con sus exones. Y los vamos a marcar de diferentes colores, los intrones de un color y los exones de otro. Una vez que tengamos ya esta información, podemos ir a buscar ya el RNA mensajero maduro. Ese lo vamos a encontrar en la misma plataforma de NSBI, pero como en el área de nucleótido. Y vamos a buscar RNA-M de la insulina en el gen del bovino, por ejemplo. Aquí ya en este RNA mensajero que tenemos ahí, ya no tenemos los intrones. Por lo tanto, tiene que ser siempre más pequeño. Ahí vamos a buscar las estructuras 5 UTR, 3 UTR y el marco de lectura abierta, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Les anexo también el video para que ustedes sigan esta guía y sigan el paso a paso para localizar tanto intrones como exones, los genes y los RNAs mensajeros.